ustedes el doctor Jorge Campoy Rodríguez con el taller Ciudadanía y Sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Primero agradecer la amabilidad que tuvo la Secretaría de Educación Jalisco de invitarme a este congreso, donde se congregan los profesores de educación básica y que es un foro muy importante dentro del estado de Jalisco, quizá el más importante del estado. Vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con la ciudadanía y la sustentabilidad. El tema de la ciudadanía es un tema importantísimo dentro de la educación y lo vamos a ver reflejado precisamente en lo que es Recrea. Me permití tomar esto de la página de Recrea, donde en el segundo punto, como objetivo, señala una formación ciudadana que impacte de manera positiva en su comunidad, tomando en cuenta la cultura de equidad e inclusión. Yo me voy a permitir, además de ubicar estos dos aspectos de la equidad y la inclusión, manifestar una propuesta que yo escribí hace ya algún tiempo, en el 2010, y que se publicó en un libro de la Red de Posgrados de Educación, aquí en Jalisco, que se llama ¿Qué es posible una ética ciudadana? Yo en ese tiempo me preguntaba si era posible formar éticamente a los estudiantes como ciudadanos responsables. Esto lo voy a ir desplegando a lo largo de este taller y también, bueno, agradezco, a todas las personas que nos están acompañando vía streaming, ya sea aquí en el país o fuera del país. Espero que esta ponencia les resulte interesante. Los temas que vamos a desarrollar son el concepto de ciudadanía, el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, los objetivos del desarrollo sostenible, que es la agenda internacional de la Organización de Naciones Unidas para todos los países miembros de la ONU del 2030, y en el cual México también está insertado en esta agenda internacional. La educación para la ciudadanía y la sostenibilidad es otro de los puntos, y el triángulo de la ética ciudadana, que es la propuesta que hoy les traigo a todos ustedes. Voy a permitirme leer primero este fragmento de un texto de los 7 saberes para el siglo XXI de Edgar Morin, filósofo y epistemólogo francés, que señala lo siguiente: lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. Aquí se enuncia un problema epistemológico. Es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la unidad humana a un substrato puramente bioanatómico. ¿Qué quiero decir con esto y por qué tomo esta frase de Edgar Morin? Algo que es muy importante es que se concibe al ser humano desde la racionalidad griega como alguien separado de la naturaleza. Esto genera que en el plano de los recursos naturales tengamos efectos adversos o negativos en relación a todas las acciones que como seres humanos realizamos en el planeta. Ya muchos pensadores, incluido el mismo Papa Francisco, ha escrito una encíclica que se llama Laudato Si. Esa encíclica, que es un texto científico del Papa, anuncia ya la crisis o el caos que estamos teniendo a nivel del medio ambiente. Esto, en nuestra casa común, como la llama él, estamos destruyéndola sin tener conciencia de los efectos, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, que es quien debería de preocuparnos. Porque nosotros ya disfrutamos de los recursos de este planeta, pero los que vienen detrás de nosotros o los que no han nacido, también tienen derecho a disfrutar de este planeta en el que vivimos y tener conciencia de ello. Para esto, yo me permití, y ahorita les voy a pedir que tomen su teléfono celular, ingresen a Menti, para que tomen, ya sea por el código o por el QR, ingresen a esta presentación para que veamos una pregunta. ¿Con qué palabra asocias el concepto de ciudadanía? Me interesa, es una lluvia de ideas, una cloud de ideas que nos va a servir para ubicar más o menos cómo estamos conceptualizando nosotros este concepto de la ciudadanía.
Como ustedes saben, va a ir apareciendo en la pantalla todas las palabras que vayamos nosotros colocando. Parece que tenemos ahí problemas con el internet. Ese es uno de los problemas que tenemos en la educación, ¿verdad? La conectividad que tenemos es terrible, pero bueno. Perdón. Sí. ¿Me podrías poner el código, por favor? Gracias. El código es 42 47 72 37. Con ese código ingresan ustedes a Menti, ponen la palabra y ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto, para que sea un poco interactivo este asunto. A ver si ya... Volviendo un poquito al asunto teórico, ustedes saben que en el tema de las asociaciones de palabras son los significados o campos semánticos que tenemos con relación a los conceptos. El ejercicio tiene el propósito de explorar, así como lo hacemos con nuestros estudiantes en el salón de clases, los aprendizajes previos que tenemos con respecto a este concepto. Y estamos viendo que está por ahí respeto, personas, comunidad, responsabilidad, sociedad, humanidad, equipo, convivencia, comunidad, es decir, todo pertenencia, todo aquello que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Esta convivencia sana y pacífica, la propuesta que les traigo el día de hoy es que se va construyendo desde la temprana infancia, y ya que las familias son el motor principal de la adquisición de los valores, vamos a resultar que esto tiene que ver también con la situación de ir formando la personalidad ética de los estudiantes. Bien, tenemos también ahí ser miembro de una organización, responsabilidad social, y aparecen significados muy importantes, muy interesantes con respecto a cómo concebimos la ciudadanía. Estarán de acuerdo conmigo, o no lo sé, pero uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad contemporánea es la creación del ciudadano responsable y corresponsable. Y esto tiene que ver con muchos elementos que vamos a ir desplegando a continuación. Vamos a la presentación. Gracias. Bien, como se señala en esta diapositiva, la concepción de ciudadano o ciudadana es un modelo que está en construcción en las sociedades democráticas contemporáneas. Es decir, este concepto no se escapa del tema político. De hecho, como bien lo decía Aristóteles, el hombre es un ser politicón, o el ser humano es un ser político, referido en aquel momento a las polis, estado, ciudad-estado de Grecia. En la actualidad contemporánea, la participación de los ciudadanos es fundamental en el desarrollo económico, político, social, porque de ahí se deriva la elección de representantes populares que van a ejercitar su derecho a legislar, pero no solo a eso, sino también al generar políticas públicas para todos nosotros como ciudadanos. De ahí la importancia que tiene el voto que tengamos nosotros, a quien designamos como aquellas personas que nos van a representar en una Cámara de Diputados o en una Cámara de Senadores, porque ellos son los artífices de todo el instrumental legal que tenemos en el país y que nos va a regir. No es una cosa menor, por eso la formación de ciudadanos no es algo menor y no tiene que ver solamente con una asignatura o con una situación específica, sino que se puede de manera transversal, y eso es lo que vamos a demostrar aquí, de manera transversal en todas las clases, formar ciudadanos. Adela Cortina, que es una filósofa española, especialista en ética, señala que uno de los rasgos más importantes de la formación moral y ética de las personas es la ejemplaridad. Es decir, los profesores, nosotros los profesores, somos ejemplo para los alumnos.
Todo aquello que hagamos, no hagamos o dejemos de hacer tiene un efecto directo sobre las personas que somos responsables de ellos, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque ese es el plano de la responsabilidad que tenemos los profesores, las profesoras en el país. No es una cosa menor. Tenemos la sociedad que tenemos porque hemos configurado patrones de conducta y hábitos, como decía Aristóteles. Al final de cuentas, en la Ética Nicomaquea, Aristóteles señala claramente que la generación del ser social o ser político se centra en la adquisición de los hábitos virtuosos que van a llevar a la excelencia a la persona. Asimismo, también la educación debería servir como centro para que las personas encontráramos la felicidad, que es un fin en sí mismo para Aristóteles, pero que también es un fin en sí mismo para todos nosotros. Todos queremos ser felices. El tema es cómo podemos ser felices en comunidad, en una sociedad. Cómo podemos convivir pacíficamente, establecer comunicación con otras personas de manera pacífica, no violenta. Eso lo tenemos que generar desde las escuelas, porque es una responsabilidad de nosotros la formación de estas personas. Quisiera que hiciéramos otro ejercicio en relación a esta pregunta. ¿Qué tan importante consideras la educación para la ciudadanía? Y obviamente aquí va a haber un sesgo porque ya les estoy diciendo algo, ¿verdad? Pero espero que no los influya y espero que tengamos esta respuesta lo más sincera posible, por favor. Bueno, aquí tenemos problemas técnicos, pero lo vamos a resolver porque evidentemente la mayoría afirma que es muy importante la formación ciudadana en las escuelas. Entonces la pregunta que yo les haría a todas y a todos ustedes es, desde mi asignatura, desde mi responsabilidad y mi nivel educativo, ¿cómo puedo yo influir en las personas que tengo frente a mí para formar personas responsables y corresponsables? La responsabilidad es un aspecto importante en la vida y tiene que ver con esa capacidad que yo desarrollo para responder ante las acciones que yo ejecuto. Es decir, me tengo que hacer cargo de las consecuencias de lo que hago. Esto es importantísimo en la ciudadanía y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos, si una persona tiene muchos accidentes viales, el costo de su seguro de automóvil es más alto que el resto de las personas. De ahí entonces, las personas cuidan mucho el asunto de la civilidad cuando conducen un automóvil. Es decir, si no hay o no existe una restricción inmediata y un efecto directo sobre la conducta que yo estoy teniendo, no voy a generar un sentido de responsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ver con un concepto relacionado a la convivencia. Yo soy responsable de lo que hago, pero soy corresponsable en el salón de clases del clima que genero para convivir y compartir las cosas que tengo que convivir y compartir. De ahí que la convivencia sana y pacífica se derive de estos aspectos que son fundamentales para entender cuáles son las consecuencias del cumplir o no cumplir las reglas que la sociedad me establece a través de reglamentos, de leyes, de normas que debo de seguir. Uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad en la sociedad es el punto de no entender que somos responsables de nosotros, pero también somos responsables del resto de los ciudadanos, porque vivimos en una comunidad. Y esa comunidad se forma con la voluntad de todas las personas que estamos compartiendo un espacio geográfico, un espacio mental, un espacio ambiental que está influyendo directamente sobre nosotros. Por lo tanto, la ciudadanía es una condición que tiene una persona por pertenecer a un estado determinado que le confiere lo que llamamos los derechos y las obligaciones políticos para con ese estado.
somos todos sujetos de derecho en nuestro ejercicio diario, pero también tenemos responsabilidades. Este equilibrio entre responsabilidades y derechos es el que tenemos que instalar en nuestros alumnos para poder responder ante las circunstancias de la conducta propia y la conducta colectiva. Pero ¿qué son los derechos y qué son las obligaciones? Desde un punto de vista jurídico, los derechos son el poder que pertenece a un individuo o grupo. ¿Qué son las obligaciones? Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. El equilibrio de los derechos y las obligaciones, como dicen los juristas, a todo derecho contraviene una obligación. Yo en la universidad le digo a mis alumnos, ustedes tienen derecho a tener el 100% de clases en el recinto universitario, pero tienen la obligación de cumplir con el 100% de las tareas que se les consignan. A todo derecho contraviene una obligación. El entendimiento de esto nos da como resultado la capacidad y el juicio de la persona de entender que vive en un marco de derecho y que no podemos hacer reglas arbitrarias que excedan, o sí lo podemos hacer, pero no lo debemos hacer. Desde el punto de vista ético, no debemos sobrepasar las normas que la misma institución en la que trabajamos nos está poniendo para conducirnos con los alumnos. Porque la arbitrariedad es un principio de desorden ciudadano. Si yo genero mis propias reglas y normas, entonces, ¿en qué me convierto? Me convierto en un autócrata, en que yo me mando a mí mismo y no hago caso de lo que es la convención social. Y entonces, ¿cuál es el sentido de vivir en una sociedad? El marco en el cual está establecido todo esto es la convención en donde hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digamos, la tercer gran revolución. La primera fue en la antigüedad el Estado-ciudad griego, la segunda es la Revolución Francesa, de la que emana la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos. Ahí ya se constituye la ciudadanía como tal, en un sentido pleno de derecho, y hay tres elementos importantes en esa declaración: la libertad, la igualdad y la fraternidad, que se van a ver reflejadas en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Nacemos libres e iguales. El principio de igualdad es un principio fundamental para entender que todos merecemos exactamente lo mismo. Y así establecemos un criterio de justicia. ¿Sí? Bueno, porque cuando yo hago diferencias entre las personas, además de ser discriminatorio, estoy violentando el derecho humano fundamental de la igualdad de derechos. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué más dice el artículo primero en una segunda fracción? Y dotados como están de razón y conciencia, deberán convivir fraternalmente los unos con los otros. Quiere decir esto que si tenemos razón y tenemos conciencia, es decir, tenemos aspectos inteligentes de nuestra vida mental, pero también tenemos aspectos en donde tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos, eso nos debe de servir para poder convivir de manera fraternal o pacífica, utilizando la razón y la conciencia, darme cuenta de lo que hago y los efectos que tiene eso que hago en las personas a las que yo tengo que compartir un espacio geográfico en un salón de clases. Es importantísimo generar esto. Como ven ustedes, el concepto de ciudadanía no tiene que ver con una clase de civismo ni de formación cívica y ética. Tiene que ver con la manera en que yo trabajo con mis alumnos. Yo imparto justicia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el triángulo de la ética ciudadana, que es lo que yo les propongo. No es un concepto especializante, es algo de la vida cotidiana. Si yo me paso un alto, voy manejando mi vehículo, transgredo una ley, la ley de vialidad del Estado de Jalisco. ¿Qué tendría yo que hacer?
no buscar un acomodo con el agente de vialidad, sino recibir mi multa, porque es una sanción que se deriva de una acción que yo hice. El germen de la sociedad descompuesta que tenemos es justo que no somos observantes de la ley. Por un lado, porque la desconocemos, somos analfabetas jurídicos. Y por otro lado, si la conocemos, no la cumplimos. Hay un adagio muy mexicano que dice, echa la ley, echa la tranza. ¿Sí? Y eso lo conocen muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque siempre buscamos, y eso se los hago énfasis a los jóvenes que tengo yo en la universidad, les digo, ¿cómo es posible que si les ponen un dispositivo de salvando vidas para evitar que haya muertes en jóvenes, ustedes estén buscando aplicaciones para ver dónde está el torito y evadirlo? Pues mejor no salgan a tomar y manejen. Es una acción más responsable no hacerlo, pero eso se va formando desde la misma familia. Ese es un aspecto importante. ¿Cuáles son las características que tienen los derechos humanos? Son intrínsecos, son irrenunciables, inalienables, nadie se los puede quitar, son universales, son interdependientes, indivisibles, progresivos, imprescriptibles e inderogables, nadie se los puede quitar. ¿Cuál es el problema? Hablamos mucho de los derechos humanos, pero ¿cuántos de ustedes, y quisiera que levantaran la mano, han leído completa la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, les tengo una noticia. Los derechos humanos están insertados ya en la Constitución, en el capítulo 1, artículo 1, de los derechos humanos y sus garantías. En una reforma constitucional en el 2011, se cambió las garantías individuales por los derechos humanos. De tal manera que ahora, desde la Carta Magna, son exigibles para el Estado esos derechos humanos. Pero como ciudadanos no los conocemos ni sabemos nuestros derechos, no los ejercemos. Y ese es un tema importante. Si yo no lo hago, que soy el profesor o la profesora, ¿cómo lo van a hacer las personas que tengo delante de mí? De ahí la ejemplaridad que hablaba hace rato de Adela Cortina. Este es un llamado a la conciencia de todos nosotros de decir qué estamos haciendo cuando nos paramos frente a un grupo y tenemos actitudes o acciones determinadas, porque eso marca a las personas que tengo yo enfrente. Y es una gran responsabilidad que tengo yo como docente de guiar a un grupo de personas en el asunto de la educación. ¿Qué es la educación? Dentro de esto, hoy en día, después de la pandemia, se da lo que es la ciudadanía digital. Cada vez más todos nosotros utilizamos o gestionamos aspectos de nuestra vida en las redes sociales o en las aplicaciones bancarias, en las aplicaciones del gobierno, etcétera, etcétera. Eso se llama ciudadanía digital. Ahí tiene que haber algunas reglas también importantes. ¿Cómo debo yo conducirme, por ejemplo, en las redes sociales, para que esto no se torne como el Twitter, con los headers, que están ahí echándole mal a todo mundo y generando un mal ambiente en la red social, o lo que tenemos en las escuelas, que es el acoso cibernético? Eso es un tema que también tiene que ver con la ciudadanía, porque mi actitud online refleja lo que yo también soy. La huella digital que están dejando nuestros alumnos a partir de haber ingresado con un nombre y un correo electrónico en la pandemia, los está marcando de por vida, porque el internet, por ejemplo, no tiene el derecho al olvido, y todo lo que yo hago en línea queda permanentemente y eternamente allí, en los servidores de las aplicaciones que utilizo o de la empresa telefónica que yo tengo. Y eso hay que entenderlo y hay que hacérselo saber a los alumnos, porque eso tiene que ver con las acciones que yo hago y cómo, por ejemplo, hoy en día, en los temas de contratación laboral, está siendo cada vez más importante la revisión de las redes sociales de las personas, para ver quiénes son, porque somos online y offline. Este es el escenario offline, pero hay un escenario online, ¿sí?, en el cual yo tengo que moverme y también ejerzo mi ciudadanía ahí. Vamos a entrar a la cuestión del desarrollo sustentable. Este tema es importantísimo hoy en día porque
todos hemos oído o escuchado el asunto del calentamiento global. Y lo vemos como algo ajeno, sin embargo, está determinando de manera importante la manera en que vamos a convivir con el planeta en el que vivimos. ¿Cuáles son los recursos que se van a agotar? ¿Cuáles son aquellos recursos que van a cambiar, como el clima? Hoy en día, por ejemplo, muchos de los campos se riegan con temporal. No tienen la posibilidad de regarse por goteo. Eso implica que tiene un impacto directo el cambio climático sobre la alimentación de millones y millones de personas en el mundo. Porque se impacta cuando hay sequía, evidentemente no hay alimentos y hay un efecto directo. Bueno, hacer conciencia de esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos potenciales agentes de cambio en el cambio climático, o también favorecemos el cambio climático. Y esto se vio en estas diapositivas o en estas fotografías. Esto es lo que sucedió en la pandemia. Y esto lo que nos muestra es cómo hemos invadido el hábitat de los animales de este planeta. De hecho, dicen algunos científicos que si desapareciera la raza humana, en 100 años el planeta se regenera. Somos los principales depredadores de este planeta. Y esto tiene que ver con el asunto del modelo económico que hemos elegido de hiperconsumo y de estar comprando y comprando y comprando cosas innecesarias que están generando un daño. Y ahorita les voy a hacer un ejercicio nada más con algunos de ustedes. Quisiera que alguno de ustedes se metiera a su teléfono celular y viera cuántos litros de agua se gasta para 1 kilo de carne. Háganle el ejercicio y ahorita les doy el micrófono para que me digan cuántos son. Le digan a los compañeros de aquí, para que veamos el efecto. 1 kilo de carne. 1 kilo de carne, ¿cuántos litros de agua se lleva? Además de la deforestación que generan las reses en el campo en donde están. La huella ecológica que deja la res es tremenda. Y aparte, los gases que emite. A ver. Nada más 50 litros. 50 litros. ¿Cuánto? No es correcta la cifra. De 5,000 a 20,000 litros. 5,000 a 20,000 litros, 1 kilo de carne. El consumo de carne está creciendo en el mundo. Tan es así que en Brasil, Bolsonaro, el expresidente, deforestó una gran cantidad de hectáreas de la selva amazónica, que es uno de los pulmones del mundo, para favorecer la generación de carne para abastecer al mundo de ese insumo. Y está teniendo un efecto a nivel global. Si ustedes buscan también cuántos litros de agua se gasta para hacer unos jeans, porque la industria del fashion es tremendamente contaminante, ¿sí? Y esto es nada más para que hagamos conciencia. Este ejercicio lo podemos hacer con los alumnos. Y así como ustedes pusieron la cara de sorpresa, la van a hacer los alumnos, porque yo lo hago con mis alumnos en el salón de clases. Les digo, a ver, dense cuenta de cuántos jeans tienen y cuántos litros de agua se gastaron para hacer un jeans. O unos tenis, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver también ya con otra cosa. Bien, vamos a otra vez a meternos a menti.com con este código. Con una palabra señala cuál es tu concepto de sostenibilidad. Muchas gracias.
Ah, sí. ¿Cuál? Está cuidado, conciencia, ecología, equilibrio, reutilizar, autodependencia, sostener. Son algunas de las frases que nos están regalando ustedes en su dispositivo móvil y que nos dan una idea de qué entendemos por el concepto de sostenibilidad. Ahora, yo les haría una pregunta. ¿Por qué necesitamos realizar acciones de sostenibilidad? Primero, tiene que ver con el sentido de saber que los recursos existentes en este planeta, las materias primas, no son inagotables. Vivimos en un planeta en donde los recursos naturales son recursos que se terminan. Les pongo un ejemplo muy claro. La transición energética que existe en el mundo del modelo de residuos fósiles a electricidad generada por vías alternativas no tiene que ver con que los países se hayan puesto muy guapos y ahora decidan por una voluntad de los países abandonar el anterior modelo. Tiene que ver con que ya no va a haber petróleo, la escasez del producto, ¿sí? Porque el mercado es voraz, no es algo que tenga que ver con un asunto de sostenibilidad en sí misma. Ese es un discurso político. En realidad lo que esconde detrás es el modelo económico. Por eso vamos a transitar de vehículos automotores de gasolina a vehículos automotores eléctricos. Pero así como pasó con el asunto de la electricidad conducida por cables de cobre, Tesla tenía otra alternativa a la electricidad, que viajara de punto a punto por el aire sin necesidad de cables. ¿Pero por qué se buscó ese modelo? Porque había una gran explotación de cobre en las minas y eso favoreció a que los mineros ganaran dinero. ¿Sí? Bueno, el modelo económico ahí está presente. Sí. Hay un informe de Brundtland que se llama Nuestro futuro común. Ahí es donde se acuña por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. En este informe, que es de 1987, se dice que el desarrollo sustentable o sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son aquellas necesidades presentes que satisfacemos cuando tenemos un hiperconsumo? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Todos, incluyéndome, porque no voy a ser hipócrita, incluyéndome, hemos desechado en nuestra vida por lo menos 2 o 3 teléfonos celulares. Esto tiene que ver con que las pilas que tienen los teléfonos celulares tienen materiales radioactivos, litio o cadmio, y eso tiene un factor contaminante muy importante. El pequeño generador de cáncer que traemos siempre en el bolsillo y que no queremos despegarnos de él. Tan es así que muchas de las empresas telefónicas o de productoras de teléfonos celulares, cuando han salido informes de la radiación que emite los teléfonos celulares de diferentes marcas, automáticamente desaparece de la internet esa información. Y eso tiene que ver y tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Ha habido casos en donde se ha generado cáncer cerebral por el exceso del uso del teléfono celular, porque cuando ustedes usan demasiado el teléfono celular, emite radiaciones y se calienta el teléfono celular. Y no es que se caliente porque el teléfono es así, se calienta porque está emitiendo más ondas radioactivas y esas van directo a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, entendamos ese tipo de cosas. Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar 3 elementos básicos. El crecimiento económico, que es importante dentro del mundo. ¿Cómo hacemos compaginable esto? La inclusión social y la protección del medio ambiente. En un esquema básico lo veríamos así.
el plano ecológico, el plano social y el plano económico, donde buscamos la sostenibilidad, que lo ecológico sea soportable y viable, que sea equitativo y que favorezca también el crecimiento económico, porque necesitamos desarrollar la economía, pero hay que ver cómo la vamos a desarrollar, con qué modelo lo vamos a hacer. Para esto, en el año 2000, cuando inició el milenio, la Organización de Naciones Unidas estableció una primera agenda internacional con 185 países y se denominó ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, los que tienen ustedes ahí. En el año 2010 hicieron una revisión de cuántos de estos objetivos se habían cumplido y se dieron cuenta de que se habían cumplido ninguno. Y entonces decidieron hacer una agenda más grande para abatir el hambre, para proporcionar servicios de salud equitativos, para cuidar el medio ambiente, etcétera, y resultaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. ¿Cómo se articulan estos objetivos? Estos son los principales objetivos que está fomentando los ODS. Acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, cosa imposible. Proteger al planeta de la degradación, porque es el único planeta que tenemos, y los muy ricos como Elon Musk ya está pensando en irse a vivir a Marte. No es casualidad que hayan pensado eso. Y no nos vamos a ir nosotros, porque no tenemos para pagar el viaje, ¿verdad? Ya sabemos quiénes se van a ir a la colonia marciana. Bueno, garantizar que todos disfruten su vida, fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas y alianzas y cooperación. Se expresa gráficamente de esta manera, los ODS, y está representado así: una educación de calidad, que es a la que aspiramos todos y por eso estamos aquí reunidos, porque este tipo de congresos generan conciencia en los docentes para el desarrollo de las actividades en el salón de clases, la reflexión, el agua limpia y el saneamiento. No es posible que los gobiernos estatales, federales, municipales permitan que las empresas viertan desechos tóxicos en las cuencas de los ríos, porque esto lo que genera es un daño ecológico y un daño personal importantísimo en las personas. De ahí que tengamos la necesidad de ser más estrictos con esto. No basta con que nos den dinero para ser empresas socialmente responsables. Tendrían que actuar a favor de la población, y eso lo tenemos que hacer los ciudadanos. Esa es una tarea ciudadana, no hay más. La industria, la innovación y la infraestructura, las ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, hoy me tardé 1 hora y media en llegar aquí desde mi casa porque el tráfico está terrible. ¿Sí? Eso ya de entrada nos trae un problema grave. ¿Por qué? Porque entonces lo que está pasando es que estamos viviendo en grandes metrópolis, centros de desarrollo concentrados, y no en ciudades medias que permitan un desarrollo equilibrado para que las personas no nos concentremos fundamentalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, como está pasando, sino que haya desarrollo periférico. Para eso hace falta infraestructura, para eso hace falta desarrollo de las empresas a las periferias, y eso generaría empleabilidad y reduciría la migración, que es un tema que he trabajado de manera importante. Producción y consumo responsables, y ahí ya nos atiende a cada uno de nosotros. Ay Dios, esto ya está queriendo, ya está renegando el micrófono. Acción por el clima, vida submarina. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el problema de que ya no están comiendo plancton los peces, nos estamos alimentando de peces que se nutren de plástico, por la cantidad de plásticos que arrojamos al mar.
La vida submarina es uno de nuestros medios para abastecernos alimentariamente y la estamos destruyendo. Hay que generar conciencia de eso. Y la vida de ecosistemas terrestres. El que cada día o cada 10 minutos una especie desaparezca del planeta genera un cambio en el ciclo de alimentación, en la cadena alimentaria de muchas especies. No es algo que podamos dejar pasar. Se alteran cosas del ecosistema si hacemos eso. Quitamos una unidad y se alteran las cosas del ecosistema. ¿Qué tenemos que hacer? Acción a nivel mundial, acción a nivel local y acción por parte de las personas. Como ven, todos estamos involucrados en el cambio climático. No es un tema de los gobiernos nacionales, es un tema de todos. Porque ya lo dije anteriormente, o somos personas que estemos favoreciendo el que el ambiente sea sostenible, o somos personas que estamos influyendo en la degradación y en la destrucción del planeta. Las acciones que hagamos son fundamentales. Entonces, hay una cita común que mucha gente dice: para resolver estos problemas mundiales, debemos actuar localmente pensando globalmente. Si recuerdan la frase de Edgar Morin, la primera que dije, esta desvinculación que tenemos de no entender que debemos desarrollar una ética planetaria, una conciencia de que somos pertenecientes a un planeta, que los recursos no son inagotables y que estamos teniendo problemas ya de abastecimiento de muchas de las cosas que antes teníamos, no estamos dejándole a las generaciones futuras un futuro que sea sostenible. Ellos quizá, como ahora les pasa a los muchachos, ya no conozcan el lago de Chapala como el que yo conocí por ser viejo ya, que estaba mucho más arriba y ahorita está a la mitad, ¿sí? Ese simple hecho, por ejemplo, que es muy cotidiano, es un grave daño a las generaciones futuras. Después, las generaciones que nos van a suceder, van a llegar ahí a un desierto y van a decir, aquí estuvo el lago de Chapala. Si no tenemos acciones afirmativas en relación al cuidado del medio ambiente. Perdón. Se debe tener entonces una conciencia planetaria y una ciudadanía global. Pensar que lo que yo hago desde la localidad está afectando a la globalización. ¿Sí? Bueno, ahí en la actualidad está ahorita la COP27, que es la cumbre del cambio climático en Egipto, y ahí están lo que se está discutiendo. Nada más les quise traer esto para que estén enterados de que esto está pasando a nivel internacional y de que sepamos que los países sí están preocupados por esto, porque todos nos vamos a afectar si ya no existen los recursos, y eso es importante. Oxfam, que es una organización internacional que habla sobre la desigualdad en el mundo, tiene este concepto de sostenibilidad. La educación de calidad es un derecho fundamental, imprescindible para formar una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con la transformación social. Educar para una ciudadanía global es fomentar el respeto de la diversidad, la conciencia ambiental, el consumo responsable, los derechos humanos, la igualdad de género y la participación democrática. Creo que estas ideas son importantes que las tengamos presente cuando estamos frente a nuestros alumnos. Nosotros, cualquiera de nosotros, demos matemáticas, demos ciencias, demos el tema que ustedes quieran, es importantísimo generar esto en nuestros alumnos, porque ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, a este propósito yo en el 2010 publiqué ese artículo que se llama ¿Es posible una ética ciudadana?, donde yo hablaba del triángulo de la ética ciudadana, que es la propuesta que hoy les traigo, y ubicaba 3 elementos importantes. En la base del triángulo está la democracia y la justicia. La democracia como expresión de las libertades fundamentales que tengo como ciudadano. Un ambiente democrático favorece la participación de las personas. Un ambiente autocrático favorece el aburrimiento,
y la no participación de las personas. Si queremos generar una sociedad democrática, necesitamos generar ambientes democráticos en los salones de clases. Pero también, y es importantísimo, otro tema muy importante es la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, respetar los derechos de las personas, porque ellas pueden ejercer ese derecho. De ahí que haya ahora ya un poco más de conciencia de todos los actores de la educación y haya, por ejemplo, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a algunos docentes que han actuado de mala manera, porque el aspecto de la justicia es fundamental. Yo no puedo hacer distinciones a contentillo, tengo que estar basado en una situación objetiva, ¿sí? La justicia es la expresión de un elemento fundamental de la ética ciudadana. Si yo tengo claro lo que es justo de lo que no lo es, voy a ser capaz de defender mis derechos de una manera más positiva. Y en la cúspide no era casualidad que yo haya puesto la educación, porque quien articula este triángulo somos los educadores, con estos dos elementos. Pero ahora ya le pensé un poquito más después de 12 años de haber escrito eso, y ya he puesto otros aspectos. Por ejemplo, el asunto de la libertad, que yo tengo que ser capaz de darle la libertad a mis alumnos. ¿Qué quiere decir la libertad? La capacidad que tengo de actuar haciéndome responsable de las consecuencias de lo que hago. Eso es la libertad, una libertad responsable. Eso es lo que tenemos que generar. Pero también la autonomía. Uno de los graves problemas que tuvimos y tenemos incluso en la educación superior, que es donde yo trabajo, es el tema de que los alumnos no se hacen cargo de su propio aprendizaje. Y en este tránsito de la presencialidad a la virtualidad, necesitamos generar sujetos autónomos que respondan de manera responsable a sus obligaciones. Y ese es el ámbito de las obligaciones, no de los derechos, ¿sí? Pero también tener una acción comunicativa dialógica. Hay dos autores alemanes, Appel y Habermas, que hablan sobre la ética dialógica. Y la ética dialógica dice que necesitamos generar un contexto social donde todas las voces puedan ser representadas. Entendemos la democracia muchas veces como el mayoriteo, pero la democracia debe ser también la expresión de las minorías tomadas en cuenta en las decisiones de las mayorías. Eso tiene que ver con la comunicación dialógica y la ética dialógica de Appel y Habermas. Necesitamos generar ambientes en que todo mundo pueda expresarse de manera libre y autónoma, haciéndose responsable de sus opiniones, pero dándole la oportunidad a la persona de ejercer su libertad, porque esto va a generar acciones afirmativas para las personas. Si seguimos teniendo una circunstancia en donde nosotros queramos ser los artífices de la responsabilidad de lo que hacen los alumnos, vamos a seguir teniendo personas no autónomas, dependientes, y eso no nos conviene como sociedad tenerlo. Por eso les comento, es importantísimo reflexionar sobre este triángulo de la ética ciudadana, que es lo que hoy vengo yo a ofrecerle. Como consideraciones finales para este workshop, voy a hablar de algunas nada más. La primera es que la formación ciudadana debe considerarse un saber transversal, que deberá atravesar toda la historia educativa de los sujetos sociales. No somos ciudadanos cuando ya cumplimos la mayoría de edad, porque la mayoría de edad solo nos sirve para ejercer los derechos políticos, pero la responsabilidad de lo que hacemos es desde que nacemos y nos llevan al registro civil y somos sujetos de derechos y obligaciones en nuestro nivel, porque si no, no existiera la ley de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Todos somos sujetos de derecho. Entonces es un saber transversal que no debe especializarse en ninguna circunstancia.
Otra consideración es que la integración y el cuidado del medio ambiente es una actitud hacia el mundo en que vivimos permanente y que deberá reforzarse a lo largo del trayecto formativo de los estudiantes. Esto es lo que llama Delors en los 4 pilares de la educación, el aprendizaje para toda la vida. Todo el tiempo debemos de seguir aprendiendo, todos. Debemos generar sujetos autónomos, por lo tanto, que permitan que sigamos aprendiendo virtudes ciudadanas que nos permitan convivir mejor con los demás. Buscar comunicación directa, comunicación sana, comunicación pacífica y no buscar lenguajes violentos. Y otro es, se deberá incentivar el conocimiento de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio pleno de estos en la vida social. Hay un gran problema aquí en el sentido de ubicar la cuestión de los derechos humanos. Muchas veces se piensa que si yo enseño a las personas a defenderse, eso se va a ir contra mí. Y quizá tengan razón, pero aquí el problema es que yo tengo la obligación de hacerlo, porque es mi responsabilidad. Yo soy el formador. Yo no me puedo escapar de esa responsabilidad. Y el que las personas ejerzan sus derechos no tendría ningún problema si yo fuera respetuoso de esos derechos que tienen las personas. ¿Sí? Entonces, aquí sí, como decía Gramsci, el gran teórico marxista de la educación, el educador tiene que ser educado. Tenemos que educarnos nosotros en las expresiones de libertad de nuestros alumnos y ser tolerantes con las opiniones que van contrarias a lo que nosotros pensamos. Lo cual genera un reto bastante fuerte, porque estamos acostumbrados a vivir en un régimen autoritario, donde el poder se impone sobre las voluntades de las personas. Pues necesitamos revertir eso si queremos una sociedad democrática. Y eso comienza desde la familia y sigue en la escuela. Eso es algo así. Bueno, y por último les voy a lanzar un comercial. La formación ciudadana debe aspirar a formar sociedades más justas, que sean observantes de las leyes, y ciudadanos más conscientes de la gran tarea de construcción de sociedades más fraternas e iguales. Ahora viene el comercial que les decía. Yo tengo un canal de podcast, quien me quiera escuchar en Spotify y en algunas otras plataformas, lo puede hacer en #SapereAude, que quiere decir atrévete a pensar. Es una frase de Immanuel Kant, el filósofo alemán, y ahí tengo algunos podcasts sobre cuestiones de educación y algunos cuentos también que les comparto con mucho gusto. Me pueden seguir ustedes en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, etcétera, ¿no? Salen varias plataformas, o en Anchor. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su interés el workshop del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, su amabilidad, y si tienen alguna pregunta y si nos queda tiempo, con mucho gusto lo podemos hacer. Buenos días a todos, les agradecemos su asistencia y agradecemos también al doctor Ludwig Campoy por su participación en este taller, por esas reflexiones, que no se queden nada más en reflexiones, sino que lleguemos a actuar, a ser proactivos en esto, ¿no? Porque a veces reflexionamos, sí, es cierto, no soy un buen ciudadano, no estoy haciendo bien mi labor o estoy contaminando de más, pero me quedo en la reflexión, y aquí no. Vamos procurando que ahora vea qué voy a hacer, qué me falta mejorar en mi vida, tanto personal como en lo laboral. Doctor, le entregamos un reconocimiento a nombre de Recrea. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y no sé si tengan alguna pregunta para el doctor sobre el tema. Buen día. Bien, tocaba el tema del analfabetismo jurídico y choca mucho. Me voy a parar para acá. Bien, tocaba el tema del analfabetismo jurídico.
jurídico y una parte pues para cambiar es la aceptación de que se tiene como esa laguna como formador. ¿Me acerco más? Bien, comentaba sobre el analfabetismo jurídico. Entonces una parte para empezar a cambiar es aceptar que se tiene esa laguna en la formación. Aparte de documentarse en la Constitución, ¿qué otros documentos recomendaría tener a la mano? Sí, respecto de eso, hoy en día no hay pretexto para no conocer las leyes. Creo que el acceso al Internet es una vía muy importante para conocer todos los reglamentos, todas las leyes que nos rigen, tanto en la parte laboral como en la parte civil. Y me parece que no hay pretexto, más bien es generar un hábito de búsqueda de estas leyes para apoyar aquellas acciones que nosotros necesitamos conocer y sí, ejercer nuestros derechos, pero cumplir con nuestras obligaciones. Porque luego somos muy buenos para exigir, pero muy malos para hacer lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que este equilibrio se tiene que dar para que realmente haya una actitud responsable hacia los demás. ¿Sí? No sé si... ¿Nadie más? Bueno. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir recorriendo lo que es Recrea y los esperamos también en el siguiente taller, ¿verdad? De formación ciudadana. Gracias.